Bueno, buenas tardes. Estamos acá, como todos saben, para presentar el libro de Guibriol, Monólogo compartido con la locura, eh, un libro que salió a principios de este año, en enero, y que tenemos cuatro presentadores que nos hablarán del libro brevemente. Gracias a todos por estar acá un viernes a la tarde. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Miquel Bassols. Todo el mundo lo conoce, pero sin embargo, se los voy a presentar para aquellos que no lo tengan tan claro. Es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana, y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ha sido presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis desde el 2014 al 2018. Nombraré solo algunos de sus últimos libros, porque son muchos. Tuyo no es tuyo, de 3H, Lo femenino entre centro y ausencia, Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas, Boscuria, y el último que salió este año, Radiofonía y Literatura Tierra, en coordinación, en la coautoría con Anthony Vicens. Solo diré que este texto de Guibriol explora cómo la locura va más allá de ser solo una enfermedad mental, y aunque la ciencia ha avanzado, hay aspectos de ella que simplemente no encajan en las normas sociales o científicas. Y seguramente nuestros cuatro presentadores, con sus lecturas, nos podrán decir de qué manera la locura retratada por Guibriol en este libro demuestra que la psiquiatría puede tratar los síntomas, pero no llega a su corazón, como muy bien lo describe Guibriol en este libro, y yo lo incluí en la contratapa. Así que bueno, Miquel, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes y gracias por esta invitación para comentar este libro de nuestro colega y amigo Guy Briol. Decíamos ahora que este libro es un verdadero regalo, ah, no solo para el campo freudiano, sino también más allá, para todos los que estén interesados en la locura a partir de la experiencia analítica. Voy a señalar dos ejes y una puntuación final. En primer lugar, la lógica de un título que puede parecer paradójico. Monólogo compartido con la locura. Porque un título, decimos a veces, es el álgebra de un texto. Es la fórmula lógica que debe poder descifrarse, demostrarse a lo largo de la lectura del texto. Es la ecuación que debemos poder resolver con su lectura. No todos los libros permiten resolver la ecuación que nos plantea el título. Este libro de Guy Briol lo permite y además vemos esa demostración a través de los distintos capítulos de una manera, yo diría, estrictamente lógica. Diría incluso que es un libro sobre la lógica de la locura, entendida desde la experiencia del psicoanálisis. La locura como fenómeno que atraviesa el ser humano desde sus principios, como concepto y como experiencia, como tal. Y sin duda podemos decir que el psicoanálisis es la mejor forma que hemos encontrado para atravesar esa experiencia. Lo interesante del título de Guy es que nos plantea esta idea con el otro. Subrayaré sobre todo la preposición, el con. Es un monólogo compartido con la locura y eso podemos entenderlo como acompañado de la locura, de cada uno. La locura no se comparte, pero nos acompaña como seres hablantes y también en cómo podemos compartir ese monólogo a partir de esa locura. En efecto, no se trata de un diálogo, entonces. Y si es un monólogo, lo es necesariamente del sujeto consigo mismo, tomándose a sí mismo como otro. Y lo que el libro de Guy nos muestra en estas páginas es que solo se puede compartir un monólogo si se lo escucha incluyéndose en él, no intentando dialogar o intentándolo integrar según los ideales propios, sino incluyéndose de alguna manera en ese monólogo. Lo que supone, y esa es una
cuestión que insiste en el libro de Guy Briol, lo que supone que hay que intervenir. Es decir, que ese famoso secretario del alienado, con el que Lacan definía en el seminario 3 la posición del analista, es un secretario que no solo toma notas, sino que interviene, que debe intervenir en ese monólogo. Y hay muchas referencias clínicas, hay muchos casos, es un libro especialmente clínico porque nos cuenta muchos casos, pero hay una viñeta sobre la que quiero llamar la atención que van a encontrar en la página 62, donde Guibriol, ante un sujeto que está en una situación muy desesperada, no se limita a tomar notas de lo que le está ocurriendo, sino que interviene, y diríamos incluso que interviene como sujeto. Se trata de una mujer joven que está al borde del suicidio y que tiene un hijo, y ella siente que ese hijo está en peligro. Ella siente que es un peligro para su hijo y no ve otra solución que darse la muerte. Y el analista, lo cito, sabe que tranquilizarla sería precipitarla. Y en esta urgencia de la vida, el analista se oye a sí mismo decirle, es decir, ya es un cierto monólogo, porque él se oye a sí mismo decirle lo siguiente: el niño que fui en el lugar donde está su hijo hoy hubiera preferido a todas las dificultades que vivía su madre que se quedara cerca de él. Es una intervención, incluso luego Guy nos puede decir algo más sobre ella, es una intervención muy, muy arriesgada y a la vez de un valor fundamental. Y tanto el analista como el analizante nos dice, se quedan pasmados ante este enunciado, y ella dice con gran emoción, con el rostro conmocionado, estar sorprendida de haber sentido en este instante otra vez amor por su niño, amor por ese hijo. Algo de vida late de nuevo en ella, concluye Guy Briol. Guy nos va a decir que en efecto ahí hay un uso del semblante en esa intervención, que no es hacer semblante de, sino ocupar el lugar del semblante para este sujeto, poniéndose en juego él mismo como sujeto, ya no solo como objeto. Y es algo que, en efecto, como indica Guy, implica siempre cierto riesgo. Hay que saber pasar, como dice, por ese camino intermedio. Me parece un ejemplo, encontrarán muchos, pero este me parece sobresaliente para marcar la posición que el analista tiene, también en el caso de la psicosis, en lo que debemos llamar la clínica bajo transferencia, retomando esa expresión de Jacques Miller. Ese es un eje que quería subrayar, que me parece que atraviesa todo el libro. Hay un segundo eje que se refiere a la clínica psiquiátrica y a lo que Guy subraya con la expresión clínica continuista del psicoanálisis, porque encontrarán en este libro un nuevo abordaje de esta problemática. El psicoanálisis es sin duda un heredero de la clínica psiquiátrica que hay que conocer bien, la clínica de las neurosis y la psicosis especialmente, y sin duda ha sido decisiva en la enseñanza de Lacan, y especialmente después de que Miller haya ordenado esa clínica con la noción de psicosis ordinarias. Me parece muy importante este eje que Guy toma, no para añadir las psicosis ordinarias como una nueva categoría clínica, como un nuevo diagnóstico, sino como algo que transforma radicalmente esta clínica heredada de la psiquiatría para leerla con la última enseñanza de Lacan. Es decir, que la clínica estructural de la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, de función y campo de la palabra, que ordena la clínica a partir de la metáfora paterna y del nombre del padre, esa clínica no deja de ser válida, pero hay que reinscribirla a partir de esta clínica continuista. Y en la página 57-58 van a encontrar condensado una perspectiva que me parece crucial para la actualidad del psicoanálisis en la última enseñanza de Lacan. Guy Briol dice, lo cito, el abordaje continuista no es el de la continuidad. No hay una continuidad entre posiciones clínicas.
no es un borramiento de las fronteras clínicas, no es el borramiento de la clínica misma, es su reinscripción en otro espacio, el espacio continuista de lo real del síntoma. Y ahí hay que tomar los términos en su vertiente más lógica. Lo real en el sentido en que la lógica va a entender la recta real como, con el problema del continuo, que llevó muchos quebraderos de cabeza en el siglo pasado, y que nos plantea no una continuidad, sino una serie de puntos que son infinitos en ese intervalo de la recta real y que implica la idea no de borrar las fronteras, no de borrar las fronteras clínicas, sino de entender que son fronteras, voy a decirlo así, móviles, que no son fronteras fijas. En realidad no hay ninguna frontera fija. Toda frontera puede ser móvil en la geografía política, en la geopolítica. Las fronteras no desaparecen en esta nueva clínica, pero son móviles en cada caso y lo son también caso por caso. Ah, me parece que esta construcción atraviesa todo el libro de Guy con una multiplicidad de casos que nos muestran las fronteras singulares de cada sujeto. Para concluir, un detalle final. Van a encontrar en el libro una referencia, especialmente en las páginas 18-24, una referencia que seguramente es desconocida para todos, para mí al menos lo era, una referencia a un personaje de la psiquiatría francesa de finales del siglo XVIII. Joseph Daquin, un pionero olvidado, injustamente olvidado, nos dice Guy, un psiquiatra rescatado del olvido que vivió y trabajó precisamente en las fronteras, porque él además estaba entre Turín y Chambéry, con los Alpes por en medio, pero también estaba en la frontera entre la filosofía y la psiquiatría. De hecho, tiene un libro que se llama La filosofía de la locura, de donde Guy ha rescatado en una pequeña expresión, ahí Guy nos está mostrando el libro, La filosofía de la folie. Voy a comprarlo porque después de leer la referencia de Guy me parece que es un personaje fascinante. Él rescata una expresión de este libro de Joseph Daquin, de la filosofía de la locura, es el rasgo que él considera fundamental para un clínico y que llama la prudencia ilustrada y que condensa la fronesis aristotélica, la prudencia, la fronesis, y las luces de la ilustración. Me parece una expresión que podemos muy bien poner en serie con aquella famosa docta ignorancia que Lacan supo extraer de Nicolás de Cusa para el analista. Pues bien, Guy Briol toma esta expresión, la prudencia ilustrada del psiquiatra, para abordar la locura. Y bien, me parece que es el rasgo que también me ha parecido reconocer por mi parte a quien ha escrito, a quien es el autor de este valioso libro, Prudencia Ilustrada. Concluyo aquí mi comentario. Muchas gracias, Miquel. Bueno, le vamos a dar la palabra a Gabriel. Debo decir que cuando Guy me habló de este libro, de la posibilidad de sacar de este libro, me habló muy entusiasmado de este hombre, Joseph Daquin, como un encuentro, ¿no? Con alguien que lo había realmente, le había realmente interesado. Guy, Es si un nos... Sí, hallazgo. había algo en que me podía reconocer también, en su manera a la vez humanista, pero no sin complicidad. Era realmente alguien que había atrapado algo para relacionarse con esos pacientes, ¿no? Quiero agradecer a Miquel por los puntos que ha podido destacar y el análisis que haces del título, porque verdad, cuando he encontrado este título, he dicho no hay otro posible, era este, que de alguna manera se impuso a mí mismo el título, con esta lógica que tiene, es que incluye a la vez la implicación del psicoanalista y la responsabilidad del paciente que se dirige al psicoanalista. Eso me parecía una cosa muy importante. Em, lo, la cosa
que he podido decir a esta paciente al borde del suicidio, era inminente su pasaje al acto. Eso no es algo que se inventa, es algo tampoco que no se puede reproducir, es algo del momento. Y es algo que, como dices, Miquel, es un uso de los semblantes, pero muy particular, porque lo que me vino en este momento fue algo muy auténtico, porque verdaderamente es algo que yo he vivido de niño, pero sin decirle así, la cosa era una autenticidad, y es eso me parece que funcionó para ella y para mí, porque estamos los dos aquí implicados. Sobre la clínica continuista, diferente de la continuidad, eso me parece también un punto fundamental. Lo que cambia la perspectiva es la transferencia, como lo ha subrayado, es que eso se vuelve una clínica bajo transferencia. Y Joseph Daquin, sí es verdaderamente alguien que se debe leer. Trans había en el año 1790, pero había también el burnout, había también las novias traicionadas y él encontraba siempre algo las consideraba como personas, no como alienados. Eso era lo punto muy importante. Bueno, muchas gracias, Miquel. Gracias a ti. Bueno, ahora le daremos la palabra a Montserrat Puig, AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, es psicoanalista en Barcelona, es miembro de la AMP, por supuesto, y es presidenta del directorio actual de la ALP. Compiló el libro Suicidio, Medicamentos y Orden Público que salió por RBA. Monse, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Quiero primero también sumarme a los agradecimientos que ha hecho Miquel a Guibriol por haber escrito este libro y a Grama por el acierto de haberlo publicado y por la oportunidad hoy de compartir con todos vosotros esta presentación. Porque es un libro que parece que presenta dos partes muy diferenciadas, pero que en realidad están todas ellas articuladas por la clínica, en especial por la clínica bajo transferencia, que está muy presente en las dos. La misma separación profundamente lacaniana que Guy nos propone entre psicosis y locura nos permite enfrentarnos a la lectura de la serie de casos de la segunda parte del libro de una manera muy especial. Porque no se trata del diagnóstico de estos sujetos, sino del singular modo de funcionamiento de cada uno de ellos. Diría con Guy de su singular modo de estar en el mundo con los otros y con su cuerpo. Y ello no va en detrimento, que no se trate del diagnóstico, no va en detrimento de la necesidad de un exhaustivo conocimiento de la psicopatología de la clínica psiquiátrica clásica, saber del que sin duda aquí dispones. ¿En qué sentido? En que, como decía ahora, recordaba ahora también Miquel, orientarse en la clínica de cada caso va con la necesidad de poder olvidar lo que se sabe de la estructura, es decir, de el que, por ejemplo, comparten los paranoicos. Pero eso es así para poder acoger lo que hace cada caso único. Adopta una orancia que decía ahora Miquel. Además, Guy destaca en la primera parte del libro, y eso me ha parecido novedoso, ese enfoque, la posición subjetiva frente a la locura de algunos ilustres psiquiatras que fueron pioneros. Es decir, lo que va a buscar Guy cuando nos habla de Pinel, de Esquirol, de Kraepelin, de, por supuesto, Joseph Daquin, es su posición
respecto a cada uno de los que llamamos locos. Les propongo entonces leer este libro también como la posición lírica de Guy frente a la locura en cada uno de los casos, frente a ese especial sufrimiento que es la psicosis, sufrimiento que no debemos comprender, forma de identificación con el loco, como dice Miller en su texto sobre la presentación de enfermos, pero tampoco rechazar. Lacan señaló que la angustia del clínico lleva a formas de rechazo en el trato con estos sujetos. Porque para poder soportar lo radicalmente otro, extranjero, poder soportar eso no está al alcance de cualquiera. Es necesario una posición ética que, podemos decir, es difícil de sostener sin haber atravesado una experiencia analítica. Precisamente porque lo que se presenta como radicalmente otro de la experiencia psicótica toca muy de cerca, comparte frontera con la experiencia de cualquier ser hablante. De ahí la angustia, la experiencia de un Heimlich que puede provocar. Guy comienza el libro con una cita de acerca de la causalidad psíquica de Lacan, que da ya toda la orientación del libro. Se la leo, es muy corta. Está en la página 13 del libro y al ser del hombre no solo no se le puede comprender sin la locura, sino que ni aún sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su libertad. Y de allí Guy nos lleva hasta el axioma de Lacan, de muchos años después, y que nos ha reunido en el último congreso de la AMP. Todo el mundo es loco. Abre allí la pregunta que Lacan se hace en el seminario 23. Entonces, ¿a partir de cuándo se está loco? Y nos adentra en la problemática de cómo se entiende la clínica en el psicoanálisis de orientación lacaniana, con la articulación, ahora también aludida por Miquel, entre clínica estructural y clínica continuista, que Miller nos ha enseñado a situar en la enseñanza de Lacan y que muestra, en los casos que aquí nos presenta, como fundamental esta clínica, esta articulación, esta no separación radical entre clínica estructural y clínica continuista. La clínica bajo transferencia nos obliga a reformular el mismo concepto de clínica tal como se entiende en la psiquiatría y en la psicología, ya que con Lacan no se trata, como dice Guy en la página 28, no se trata de reducir la locura a las expresiones, a ningún tipo de clínica, sino de cuestionarla cada vez en la conversación con el loco bajo transferencia. Creo que el término conversación con el loco alude también al título mismo del libro. En el capítulo que yo considero, no sé si Guy estará de acuerdo, como central del libro, el capítulo que ha titulado Clínica continuista bajo transferencia, a partir de la página 57, Guy plantea la dificultad y de allí, de esa dificultad también la orientación de la conversación con el loco, del que nos tenemos que hacer su partener. Esa es, más allá de cada uno de los casos que nos encontramos en este libro, lo que considero de mayor enseñanza, esas conversaciones, cada una de esas conversaciones de Guy con cada uno de esos sujetos. Guy lo dice y lo demuestra esa posición ética, esa particularidad de esa orientación bajo transferencia en cada uno de los sujetos que nos presenta. Transferencia que es el pivote y el soporte de la experiencia de invención de cada uno de ellos. Se muestra bien que sin ella, sin la transferencia, el sujeto queda solo y difícilmente hubiera podido llegar a hacer
y a mantener la construcción más o menos robusta o más o menos frágil que lo sostiene en el mundo y que le permite vivir, diría, valga la redundancia, de un modo vivible. Es por ello que el analista, más exactamente la relación con él, con ese otro tan particular que es el analista, puede acompañar a un sujeto durante muchísimos años, incluso toda la vida. Es así como el sujeto puede cada vez hacer y rehacer el trabajo al que es convocado. Queda entonces la posibilidad así de sostenerse en la palabra, cuestión que Guy trabaja de forma muy fina en ese libro. Es decir, sostenerse en la palabra como dignidad del sujeto, sin la cual, como dice Guy, las palabras caen como piedras sin valor y dejan no solo la transferencia sin efecto, secándola y haciendo del dispositivo analítico un dispositivo sin efectos, sino que deja al sujeto solo frente a los fenómenos que lo acontecen, es decir, como un objeto en manos del otro. Gracias, Guy. Gracias, Monse. Muchas gracias. Guy. Sí, muchas gracias. Abres otras preguntas fundamentales. Empiezas por decir que no se trata de diagnóstico, sino de la singularidad de cada uno. Pero verdaderamente en un otro trabajo que ha aparecido en la Cause du Désir, hubo un debate sobre esta cuestión de la singularidad. Es decir, que no podemos poner en serie las singularidades. Hay una singularidad verdaderamente para cada uno. Y eso, como lo subrayas, se atrapa particularmente en la relación con esos pacientes, con este otro extranjero, como lo retomas, y la posibilidad de acercarse, diría, hasta casi su intimidad, manteniendo las distancias y el riesgo también de lo que puede pasar en los tipos de transferencia, pero lo que quiero decir en acercarse es verdaderamente desear saber algo realmente de lo que le pasa a él. Es lo que decimos a menudo, que el paciente, particularmente los pacientes psicóticos, son los teóricos de sus propios casos. Sostener las palabras, si eso es cómo encontrar una manera para estas palabras, recogerlas, reanudarlas con el paciente en las sesiones. Si no, es una expresión de Jacques-Alain Miller, caen como piedras en el pozo, en un pozo. Y aquí puede seguir delirando e incluso poner el analista o su interlocutor del lado de los perseguidores. Es más bien la implicación que hace que no se produce esta desviación hasta el psicoanalista de la persecución. Bueno, también, como lo subrayas, en este libro propongo varios casos clínicos. Todos no son éxitos. Otros también, bueno, no han tenido un camino que no lo he podido llevar más allá de lo que dijo aquí. Pero eso me parece, es lo que me parecía deber hacer, ser riguroso con el hecho que no tenemos siempre éxitos con todos los pacientes. Gracias, Montse. Bueno, muchas gracias. Me parece interesante de las dos presentaciones que hubo hasta ahora esta cuestión de una cierta reformulación del secretario del alienado, ¿no? Llevándolo de la posición de objeto a la posición de sujeto. Eso me parece que es una novedad que trae el libro que es interesante. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Ricardo Seldes. Perdón, se me fue todo. A Ricardo Seldes,
También todos lo conocen, Ricardo es psicoanalista en Argentina, es AM de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, además de miembro del Consejo de la EOL, es director general de Pausa, es actual presidente de FAPOL y vicepresidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hace 3, 4 años, o un poquito menos tal vez, ha publicado el libro La urgencia dicha en la colección Diva. Ricardo, cuando quieras. Gracias, Ale. Estoy muy contento de estar en este evento, Asociación Mundial de Psicoanálisis en castellano. En primer lugar, porque este libro nos invita a saber de varios enigmas, o por lo menos a tratar de interrogarlos. En principio, para mí, el enigma de ese hombre de la valija, de la tapa surrealista de vivos colores con los que nos encontramos al mirar el libro. Yo sé que Guy es un gran viajero. No sé si, creo que no es él el de la tapa, pero algo de eso yo creo que está presente en lo que lleva dentro la valija. Y creo que es que aceptamos esa invitación a aportar ideas, a experiencias, en un recorrido, yo diría, sin par. Es un recorrido sin par de quien se propone a ofrecerse a ser el par con los consultantes, con los analizantes, con la locura de cada quien. Probablemente esto nos aproxime a la sensación de que la locura también es la que hace enigma para todos, en su lado más oscuro o, podemos decir, en el errar de sus vericuetos más exaltados. Y yo creo que si este libro nos propone es la dedicación, para mí de apariencia muy serena, con la que Guy recibe sus casos, aún los más difíciles, exitosos o no. Y nos enseña, o hablo en primera persona, a mí me ha enseñado al menos 2 virtudes. 2 virtudes que implican el coraje y la paciencia ante lo real desatado. Por eso es que al leerlo uno se pregunta sin cesar, ¿existe un hilo secreto viviente en este recorrido que nos propones? Y yo diría que sí, que la clínica, nos va a decir Guy, no solo está viva, sino que está viva en tanto se trata del saber de la transferencia. Con esto retomo algo de lo que mis amigos Monse y Miquel han dicho anteriormente. Por eso agradezco también estar acá con los amigos y ubicar esas palabras que desde mi perspectiva definen la posición de Guy como clínico de su propia práctica. Y él dice, en la variedad de los casos, no se trata de que sean demostrativos. No se trata de la cuestión de la estructura clínica de una u otra teoría, sino que se trata de señalar el hallazgo de cada cual. Es decir, operar con el estilo de cada analizante. Creo que en cada uno de los relatos que nos ofrece, de las viñetas, de los casos que nos ofrece de su práctica y muy generosamente, podemos atrapar algún rasgo original que se hace transmisible a los lectores. Y si ustedes quieren, para mí ahí está el secreto del libro, dicho con todas las letras. Entonces, me parece que es un precioso recorrido acerca de la locura, y si me permite, Guy, creo que diría que es partener de Guy la locura. Porque él ha encontrado una lógica. Hace hablar a la locura, hace hablar al loco, y seguramente permite que cada uno encuentre la suya, su lógica, quizás también su locura. Porque justamente la locura, dice Guy, no clasifica médicamente una persona, sino que dice algo sobre ella. Implica una distinción respecto a los demás en su forma de pensar, de actuar y razonar.
Por eso entonces sobrepasa todos los prejuicios. Eso de dar lugar al otro, al loco, ese otro, digamos, como decía Monse, desde la herencia de la antigüedad. Me parece que en especial cuando señalas, Guy, cuando se pudieron romper las cadenas del aislamiento y la gente pudo verdaderamente encontrarse con el valor de la libertad de la locura. Eso me pareció precioso, que está en la línea de lo que Monse llamaba la dignidad. Y Guy capta una paradoja del tratamiento analítico, también en la psicosis, porque si bien implica una solución, no sirve para todos. Porque se trata, ahora recién lo has dicho, de inventar un lazo singular con cada paciente que se dirige a nosotros. Es decir, no hay tablas, no hay protocolos, no hay grandes experiencias que valgan lo que implica un oído bien abierto. Y eso es el detalle que a mí me impacta de lo que se puede seguir en el hilo del libro. Y Briol dice, para saber guardar una parte siempre viva del lazo transferencial. Y lo subrayo. ¿Y cómo lo define el lazo? Dice, es donde la palabra debe ser sostenida, justamente cuando desfallece, para que las palabras puedan articularse, incluso cuando se capta la más fuerte resistencia. Una indicación clínica impresionante, porque recuerda también la posición de Lacan con Aimé, en lo que tú llamaste las charlas sin orden ni concierto. Me recordaste lo que decía Lacan de charlas sin orden ni concierto. Es decir, que ella se pudiera expresar donde más obstinadamente callaba. Acá creo que también es una suave indicación que es la posibilidad de mantener conversaciones en los márgenes, mientras que la dirección de la conversación es asegurada por el analista. Creo que esto nos dice algo tan importante para la clínica en la psicosis. Entonces, esto para mí es una orientación por lo real, animado por lo simbólico para que no sea letra muerta. Entonces, si subrayé alguna de las enseñanzas que obtuve de la lectura del monólogo compartido con la locura, quiero pasar rápidamente a lo que hoy para mí ha sido el punto de capitón de la lectura. Vimos que cada uno encontró el suyo, ¿no? Y bueno, por ahí lo cambio, digo hoy. En esta lógica de Guy de hacer el par con cada sujeto y encontrar lo que cada locura tiene ella misma de invención. Y eso es producto de un análisis. Y entonces me quiero referir a algo que tiene que ver con el apartado Locuras de Guerra. Es uno de los apartados que está en la segunda parte, donde están los casos, donde están las viñetas. Y antes de leerlo, ya el título me sugirió algo, porque yo supe que me evocaba algo de la vida de Guy, quizás pueda decirlo, ¿no? O, lo voy a decir más suavemente, una referencia de cuando Guy era analizante. Reformulo. Cuando fue analizante delante de la comunidad analítica y se presentó con coraje como analista de la escuela, como AE. Y yo tuve la chance de estar en la tribuna cuando Guy presentó su propio caso en un congreso de la MP. Y recuerdo haber quedado muy impactado por su posición, por el escándalo de la enunciación, como dice Lacan, con una frase que él dijo y que me tocó. La guerra está en el corazón de mi historia. Acaba de mencionar algo muy sutilmente, pero en ese momento dio sus razones. Transmitió con sus experiencias vívidas lo que no se puede enseñar. El monólogo de la palabra, bajo la forma de una historia asignada por una sucesión de traumas. Cuento esto porque esta cuestión de la Segunda Guerra y sus consecuencias
fueron algo vivido por Guy y su familia. Y en este libro aparece un caso que es el más extenso de todos. Son varias páginas. Son varias páginas que Guy dijo que el estilo de armado del caso es narrativo. Y lo hizo para sostener exhaustivamente el estilo de una paciente. Ella utilizó el tratamiento para reconstruir una historia rasgada, sesgada por una serie de horrores. O sea que reconstruir la historia fue algo que decidió por una cuestión de su propia ética, la de ella, para obtener el saber borrado de la memoria, de ese agujero vacío de saber, algo a la medida del traumatismo de su primera infancia. Yo he querido reducir el caso a pocas frases, imposible, imposible, porque cada frase me llevaba a otra y a tratar de presentar algo más acerca de cómo pareciera que Guy escuchó y seguramente con algunas intervenciones, preguntas, pero alentándola para que armara esta historia en alguien que realmente había sufrido horrores terribles. Yo no voy a comentar las intervenciones de Guy porque la verdad son imperdibles, son imperdibles. Y me parece que solamente voy a señalar que a partir del momento en el que ella se presentó después de 35 años de vivir horrores y armar esa historia, como la posición de un analista que se dispone a eso, a que alguien pueda hilar su historia, saber qué pasó antes, qué pasó después, cómo se fueron dando los hechos y fundamentalmente cuáles fueron esas palabras que la llevaron al pasaje al acto de querer matar al marido y las palabras que para ella hicieron estrago cuando en el juicio por haber querido matar al marido la absolvieron, por supuesto, porque se había defendido, pero los jueces dijeron non lieu, que no había lugar. Y que para ella fue un estrago, fue terrible que dijeran que no había lugar, porque lo que podemos nosotros definir como un pasaje al acto, para ella había sido el intento de un acto. Y entonces el non lieu fue horroroso en lo que le pasó a ella. Léanlo, léanlo, no se pierdan este caso porque es impresionante. Bueno, la verdad es que este caso hace juego con otras viñetas más breves, algunas ya las han contado, muy jugosas, que enseñan la claridad, la paciencia con que el analista se forjó ante lo real, incluso para recordar el caso que mencionó Miquel, en la misma perplejidad de Guy, cuando en la interpretación dijo, si yo fuera ese niño. Por supuesto, yo lo junté con el niño que habíamos hablado antes. Bueno, me detengo porque ya es tiempo de hacerlo y tengo que decir finalmente que el libro me conmovió, que el libro me enseñó, que dialogué con el monólogo, que me hizo reflexionar, que me encantó. Y tengo que decirlo así, es una pieza novedosa, es fresca en su profundidad y es un deseo serio a compartir. Gracias, Guy. Gracias, Ricardo. Me quedó Bueno, resonando todo el tiempo que hablabas algo que dijiste al principio, que es coraje y paciencia ante lo real desatado, ¿no? Y me parece que todo lo que dijiste luego acompañaba a esta frase. Y cuando quieras. muchas gracias, Ricardo. Recuerdo este momento de 2012 en el Congreso de Barcelona, de Buenos Buenos Aires. Aires, que estabas aquí a mi lado. Lo recuerdo perfectamente. Y probablemente que esta locura de la guerra atraviesa probablemente también mi relación con la locura.
los hombres son locos a hacerse la guerra, pero son locos por tantas razones, pero me parece que las dos se entrecruzan. El otro punto importante es lo que subrayas, que la locura no dice nada de una enfermedad, sino que dice algo de alguien. Y eso verdaderamente lo tomo en directo de Lacan. Eso ya es en su tesis, cuando él nos dice que debemos inventar, implicarnos, si no habría una pérdida de la posibilidad de sobrevivir del psicoanálisis. Esa es la indicación que él da. También ha subrayado la dimensión viva que da la transferencia y lo que debemos mantener y sostener de esta vivacidad. Y que no se trata de hablar de casos demostrativos. Cada uno tiene su valor. Cada hombre, cada persona, cada analizante tiene su singularidad y su importancia. No es que sea una persona tan extraordinaria que hace su valor por el analista de mi punto de vista en la transferencia. Y este lazo transferencial, lo has también muy bien destacado, no se forza, no se decide, se encuentra por el interés que cada uno puede portar al analizante él mismo. Hacer el par. Eso lo hemos trabajado en Buenos Aires también con la cuestión de las urgencias. ¿Cómo hacer el par? Dice Lacan en el prefacio a la edición inglesa, me parece, de los escritos. Eso es en los otros escritos. Y realmente aquí también se trata de ver cómo podemos hacer el par. Y eso se necesita paciencia. Eso no pasa de un momento al otro, no pasa por una interpretación, no pasa por un corte, pasa por paciencia, pasa por recoger todas esas palabras y preguntarlo a él, ¿qué quieren decir estas palabras? No decir, no nosotros pensando ya que hay como interpretación en una alucinación, en una voz. Es él que nos los puede decir. Y eso me parece que hace la diferencia de una psiquiatría incluso psicoanalítica del psicoanálisis. Gracias, Ricardo. También lo que has dicho me ha emocionado también. Perdón, estaba sin audio y no me di cuenta. Tengo una obra al lado, entonces me silencio por las dudas. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a Ana Viganó, que es psicoanalista en la Ciudad de México, es miembro de la ANEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Actualmente es presidenta del directorio de la nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. A fines del año pasado compiló el libro Construcciones sobre lo imposible, también en Grama Ediciones, y le damos la palabra. Ana. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Me sumo a los agradecimientos que no voy a repetir, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes conversando. No lo tenía previsto, pero Ricardo me habilita a decir que yo también había pensado en el testimonio de Guy cuando leí el libro. En el momento que escuché su testimonio, me tocaba hacer las reseñas para el blog del MP, y lo que recuerdo con mucha claridad es que había puesto en esa reseña que había sido un testimonio muy conmovedor, incluso, me animaba a decir en ese entonces, más allá de lo que el propio Guy quería que sucediera, había conmovido al auditorio, más allá probablemente de sus cálculos, era mi interpretación en ese momento. Este libro es muy conmovedor también, por lo menos así lo recibo nuevamente. He leído muchas cosas de Guy, ustedes también seguramente. Este libro es profundamente conmovedor, de alguna otra manera, y de alguna manera que Ricardo nos habilita a seguir en un cierto hilo enunciativo. Bien, presentamos un libro de psicoanálisis sobre la locura. Es cierto.
pero más preciso aún, me parece, y me queda más claro todavía, que es un libro escrito por un psicoanalista, lo cual pone en el centro de la cuestión, en cada una de sus páginas, la demostración. ¿Pero la demostración de qué? La demostración de un abordaje ético de la locura. Ética que no puede sino inferirse de un discurso, nos lo resalta Guy en el texto, aquí el discurso analítico. El libro comienza con una toma de posición que será un hilo más o menos visible, pero que lo recorrerá de principio a fin. Se trata de la tensión de la locura con el partener que le corresponde, la razón. Locura, razón. Tensión que lleva al menos a tres, me centro en estas tres, consecuencias muy claras, desarrolladas de distintas aristas por el autor. Una, la cuestión de la verdad, en tanto opone la verdad del loco a la verdad de la razón, desde el punto de vista histórico por empezar, pero también en el corazón mismo de la clínica y del tratamiento. La segunda, la cuestión de la libertad y sus paradojas, según los enfoques que se consideren. Es brillante ir encontrando las vueltas alrededor de lo que, hacia el final del libro, se encuentra desarrollado en toda su complejidad, sin ceder un ápice en la posición ética que el psicoanálisis promueve en torno de la responsabilidad subjetiva bajo transferencia. Lo cito, una libertad que pasa sobre todo por un uso de la palabra no regulado por los demás. Esa cita, y otra cita más, no abundaré en citas, pero esta me parece muy precisa y bonita. Muchos sujetos psicóticos, dice Guy, ordinarios o no, dicen que esperan del psicoanalista una relación a la palabra en la cual puedan sostenerse, lo resaltaba también Montse en su presentación, pues resulta deficiente tanto en ellos como en los que eran sus interlocutores habituales, los psiquiatras. Incluso si un sujeto psicótico se presenta con una certeza de saber, ocurre. Es una de las razones por las que se dirige al analista, que está también interesado en descubrir alguna otra cosa sobre sí, nos dice, fin de la cita. A esto es muy claro cómo en cada uno de los casos que Guy nos presenta, más allá de lo determinado, la relación a la palabra y la posibilidad de descubrir algo más sobre sí mismo en el camino del análisis, en las entradas en análisis, algunas las precisan, está el analista en su posición de sujeto supuesto a interesarse, es decir, el deseo del analista como desear saber realmente lo que le pasa al sujeto para ir un poco más allá. Hay un capítulo al final imperdible llamado Locura, Libertad, Transferencia, una joya para este punto, que deviene el toque final de un recorrido precioso y sutil de todo el texto en relación a la libertad y sus paradojas. Punto 3. La cuestión del sufrimiento, y más aún de lo trágico, que representa la locura en tanto expresión de lo trágico de la condición humana misma, que toma distintas expresiones más allá de la estructura clínica en cuestión. Y el respeto absoluto que el autor demuestra en cada sección de este trabajo a la singularidad de este aspecto. Trágico a veces, de sufrimiento siempre, considerando incluso la delicada dimensión del cuidado necesario que solo puede captarse cada vez con una gran dosis de compromiso y unas ciertas orejas apropiadas. Orejas apropiadas que devienen en oportuna intervención. No solo las orejas. Para ser apropiadas, las orejas deben producir oportunas intervenciones. Si como Guy lo recuerda en estas páginas,
Lacan sostiene que el psicoanálisis está del lado del querer saber sobre el destino que en tanto sujeto nos da el inconsciente. El psicoanalista advertido de su posición es quien dará el lugar preciso en la transferencia a los recorridos necesarios para encontrar los modos de soportar la existencia de ese destino y los arreglos posibles con el goce en el camino del deseo. Este libro es una sucesión de reflexiones, relatos y viñetas decantadas de años de una práctica comprometida de manera vital con la causa que declara, y que se verifica mucho más por la enunciación que sostiene que por los enunciados que recoge, valiosísimos en sí mismos, por demás, de cualquier modo. Me refiero a la enunciación que sostiene el autor en el libro, que se deja oír en lo que se lee, que atraviesa la tinta y el papel para hacer resonancias formativas en el lector. Pero también, lo comprobarán cuando lo lean, distingo las otras enunciaciones que a través de esta escritura se hacen escuchar. Algunas con nombres propios, explícitos, Marie con su arreglo Lacan, Liz con su arreglo Freud, el señor Waugh y su complejo proceso judicial a propósito de su desdoblamiento en Internet, Camille, la arquitecta genio, sus paisajes escritos, la invención de su alfabeto y la cuestión del nombre, Christelle, la niñera llamada por una voz divina manifestada a través del sol, y varios otros, cuyos nombres no pueden sino estar asociados a las formas de vérselas, con los tropiezos y rupturas producidos por la irrupción de lo real y las soluciones encontradas en sus vidas y en sus análisis. Como no me voy a referir al extensamente mencionado recién por Ricardo, el relato, la mujer que hace valer el acto contenido en su pasaje al acto. El oficial de marina, también poeta y siempre al borde del pasaje al acto. O el incrédulo en el psicoanálisis, hombre cuya historia, que es una historia sin palabras, lleva incrédulamente al análisis desde hace más de 3 décadas, buscando en el psicoanalista un otro creyente en el análisis que le permita encontrar un poco de creencia en la palabra que no tiene. Y otros más, que podrán descubrir en la, les aseguro, atrapante lectura de estas páginas. Muchas otras cosas pueden decirse de este libro, muchas cosas ya se han dicho en esta presentación. Un libro que es un placer leer, es un regalo, como decíamos antes de abrir los micrófonos y retomaba Miquel al inicio, coincidíamos todos, es un regalo para la comunidad que este libro aparezca, pero que además se me figura como una caja de herramientas en nuestro arduo y permanente camino de formación. Herramientas de esas que una vez que uno descubrió, se le vuelven indispensables, aunque no hubiera vislumbrado siquiera cuánta falta le hacían. Pero para ir concluyendo, agregaré una recomendación más y una cuestión que no deja de llamarnos la atención, para que Guy, si quiere, amplíe un poco. La recomendación es especialmente para nuestros colegas de la ANEL, para todos, pero muy especialmente para nuestros colegas de la ANEL. Estamos concernidos en el estudio de la psicosis y la locura, tanto en el seminario anual de la escuela, al que Guy está invitado próximamente en Caracas, como en las jornadas de este año de la escuela. Para ellos especialmente, además del libro, recomiendo el capítulo Locura mística o misticismo, donde se trabaja con Schreber como referencia para encontrar los puntos en los cuales, justamente, todos no son como Schreber, lo cual remite a lo más singular de cada uno. Y que incluye además la transcripción de una preciosa y enseñante entrevista clínica con el piloto de caza dejado caer en pleno vuelo, siempre en el segundo exacto, excepto en esos 15 segundos de vuelo inexactos y decisivos. El juicio de Dios, su enfermedad, su impureza, y el maravilloso hallazgo en la entrevista clínica del 1% de esa impureza
de esa locura suya que el piloto de caza no quiere perder, no quiere curar. Una pizca de locura que hará que el encuentro con Dios esté siempre diferido. 1% que será la brújula de la transferencia. Para cuidar de él, nos dice Guy, le seguiremos en este punto de no curarlo. Y una ampliación, si tienes ganas, si nos quieres decir algo, Guy, de la propuesta que planteas en la página 163, a partir del término de Lacan, psiquiatrería, término que utiliza para hablar de la posición un poco tambaleante de los psiquiatras, y la idea, es lo que me interesa, de que el psicoanálisis lacaniano concierne al psiquiatra a pesar de él. Al punto que, dices, retomando un trabajo de hace muchos años y una indicación de Judith Miller, el porvenir de la psiquiatría sigue siendo hoy, más que nunca, el psicoanálisis. Me gustaría mucho que pudieras decirnos algo más de esto. No me resta más que agradecer por tu libro, a ti que lo escribiste, a todos estos años que condujeron a que pudieras precipitar este trabajo que es valiosísimo para nosotros. Agrego a Marta, que está agradecida en tu dedicatoria por haber sido el aguijón necesario y oportuno para que la escritura sucediera. Este libro es una valiosa, valiosísima perla en el mar de las publicaciones que nos da un aire hermoso. Gracias. Muy bien, gracias Ana. Guy. Muchísimas gracias, Ana. Sí, abres muchas puertas. Y este 1% sí, me parece fundamental. Déjame mi 1% de locura. Y eso debemos saber respetarlo. Eso hace ya una diferencia con la psiquiatría, que ella quiere reducir todo. Lo quiere reducir todo lo que se llama, ha criticado su delirio, ha criticado sus voces. Entonces ahora ya estamos al nivel cero de locura, puede salir con sus voces y con sus certidumbres. Pero él también, el paciente, sabe hacer en el psiquiátrico semblante para poder recubrir su libertad, por ejemplo. Ahora, sostenerse con la palabra, y lo atrapas muy bien, es que verdaderamente es lo que piden. Piden, incluso cuando hablan solo, pero cuando se encuentran con alguien, desean con esta palabra poder hacer un lazo, incluso si es un lazo de poco tiempo, pero que se encuentran una manera ellos también de poder hacer con un poco de semblante. Y eso es lo que pueden adquirir precisamente también en el trabajo bajo transferencia. Porque como lo subrayas muy bien, si vienen con un punto de certidumbre, eso nos dice que tienen la interpretación y el saber sobre todo. Quieren ellos también saber algo de ellos más allá de este punto de certidumbre. Es lo que los psiquiatras que se interesaban por los pacientes más bien llamaban delirio en sector. Es decir, que cuando el delirio se puede reducir en un punto singular a cada uno, y eso a menudo pueden decir algo los pacientes de eso. Dicen, bueno, me ha pasado eso en tal y tal circunstancia. Muy bien. Y más allá, aquí empiezan a hablar de su familia, de sus amores, de sus dificultades, de su trabajo, de su relación con los demás. Es eso verdaderamente sostenerse de la palabra más allá del punto de certeza. Es por eso que en lugar del sujeto supuesto saber, propuse hace años el sujeto supuesto interesarse. Hay un otro punto cuando tomas los tres significantes del último
del último párrafo del libro. Locura, libertad, transferencia. La libertad es en el centro. Locura de este lado puede estar el paciente y del lado de la transferencia el analista. La libertad es en el centro, es decir, que aquí hay una opción, hay una responsabilidad que toma también el analista de recibir esta opción de alguien que quiere dirigirse a un analista. Entonces, estos tres se anudan y en el centro hay esta cuestión de la libertad, que es una decisión, tanto del lado del paciente, que se dirige al analista, que del lado del analista, que él, si acepta ser este partener futuro, verdaderamente aquí está implicado. No puede hacer marcha atrás. No puede decir no hay nada que hacer, solo escucharlo, acogerlo, no desmontar lo que ya él ha encontrado. Esos son pretextos para no implicarse. Pero diciendo que uno atiende pacientes también de este tipo, pero no haciendo nada, bueno, puede ser peor también. Em, mm, Has tomado toda la diversidad, todo el abanico de los casos de los cuales hablo yo en este libro. Eso me parece también una cosa importante. Es decir, que cada vez es novedoso, es nuevo, algo de novedoso con cada paciente y hace también nuestro trabajo cuando estamos implicados muy interesante, particularmente interesante. También has hablado de este paciente, el increyente en el psicoanálisis, tantos años en análisis. Es un análisis que sigue hoy en día. Es por eso, para él, le he presentado el texto que yo, en francés, el texto que yo había escrito en relación con el trabajo que había hecho conmigo, de nuestro trabajo, desde tantos años. Él lo leyó y me dijo, eso soy yo. Y bueno, también los dos fuimos emocionados de eso, que realmente no había ninguna cosa que él quería cambiar y firmó la autorización inmediatamente de la posibilidad de publicarlo. Pero hubo otro efecto eso. Es que en las sesiones ahora dice, yo también me voy a poner a escribir sobre lo que usted no ha escrito. Entonces, sigue la cuestión, él también con su propia historia escrita, él da un porvenir en todo eso. Voilà. El porvenir, el psicoanálisis como porvenir de la psiquiatría. Es que no veo cómo van a poder seguir trabajando en psiquiatría únicamente de un punto de vista científico. Es decir, que ahora, cuando, por lo menos en Francia, cuando los poderes públicos atraparon lo que decían los psiquiatras, que se podía tratar solo con medicamentos, no se necesitaba tantas horas para hablar con los pacientes. Entonces, ellos reducieron el número de camas en cada servicio, reducieron el tiempo de trabajo, los trabajadores que están orientados eh, por no solo la psiquiatría, el psicoanálisis lacaniana, pero por lo menos por la psicología, interesados por los pacientes. Pero se nota que hoy los solos que están implicados en los servicios son los psicoanalistas y particularmente los psicoanalistas lacanianos. Ellos siguen siendo interesados por los pacientes, tal como lo decía ya Lacan en su tesis. Bueno, gracias, Ana. Muchas gracias. A ti. Bueno,
parece que terminamos. ¿Algo que alguno quiera agregar algo más? ¿Responder a algo de Gui? Si no, bueno, ha sido un gusto esta presentación realmente preciosa. Gracias a todos por participar. Voy a abrir los micrófonos por si quieren saludar al autor y a los presentadores y nos veremos pronto seguramente. Gracias a todos. Buenas noches, gracias y Maravilloso libro. Ale, muy bien. Maravilloso. Muchas gracias a vosotros Un también. gusto. Bueno, chao. Muchas gracias, Alejandra. Muchas No, de gracias. nada. Chao, hasta luego.